podemos sentar. Bueno, para que no se asusten, hemos estado haciendo últimamente como unos ensayos. La idea es que este grupo le llegue a muchas más personas. Vamos a tratar de utilizar un poco las redes sociales. Hoy justamente estamos haciendo un ensayo, estamos transmitiendo en vivo en un canal de YouTube. Luego les vamos a compartir el enlace para que también pues invitemos a otras personas, o cuando ustedes no puedan venir puedan acompañarnos. Bueno, espero que no nos dejen pues aquí solos a Wilson y a mí. Bueno, y sobre todo que va a quedar grabado todo lo que hacemos en el grupo para que también podamos escucharlo después con calma, en el carro, compartírselo a alguien. Vamos a tratar de dividirlo en dos partes. La primera parte, que como saben es siempre la reflexión, y la segunda parte la oración, para que sea un poquito más fácil pues de manejar y no queden audios tan largos. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de los obstáculos. Hay una analogía muy interesante que de hecho muchas canciones utilizan esa analogía, y es la vida como un camino. Y en ese camino pues nos encontramos con diferentes topografías, con diferentes situaciones, y por supuesto nos encontramos con obstáculos. Vamos a hablar un poco hoy de cómo superar, de cómo vencer esos obstáculos. El Evangelio, especialmente en boca de Jesús, nos da varias claves para superar esos obstáculos. Y una de las primeras claves para vencer los obstáculos es la capacidad que tengamos de perdonar. Es uno de los temas que a veces más nos cuesta, con el que más conflicto tenemos. Y cuando hablamos de perdonar, estoy hablando de perdonarme y de perdonar a los demás. Incluso, aunque suene un poco de blasfemia, a veces también tenemos que perdonar a Dios. Yo me encuentro con frecuencia con personas que no han sido capaces de perdonar a Dios por diferentes circunstancias. Repito, suena una blasfemia, pero es verdad. Hablaba en estos días con alguien que me decía: es que yo no le perdono a Dios que me hayan matado a mi papá. Esta persona está convencida de que Dios de alguna manera es el culpable y no ha sido capaz de perdonar. Entonces vamos a comenzar esta primera parte. Les voy a compartir un texto de un autor que me encanta. Es un argentino llamado Jorge Bucay. Es un escritor, es psicólogo, terapeuta, y es de una línea muy espiritual. Vamos a coger un texto de él y vamos a tratar de analizarlo, y es lo que tenía como para compartir hoy. Entonces el título ya se los he dado: superar los obstáculos. A veces tenemos tanto que aprender de aquellos que nos han dañado, tanto que aprender de aquellos que consideramos nuestros enemigos y en verdad no lo son. A veces tenemos tanto para decirles, y qué terrible sería no hacerlo. De alguna manera, Jesús centra su predicación en el perdón. No es casualidad que de hecho la última predicación de Jesús, que lo que hacemos en Semana Santa es recordar cuál fue esa última predicación, la conocemos como las 7 palabras. Una de esas palabras, justamente la primera, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que el tema del perdón no es algo accesorio en la predicación de Jesús ni en su mensaje, sino que realmente es algo importante. Y tal vez es de las cosas que más les costó a los discípulos entender cómo Jesús les estaba diciendo con nombre propio prácticamente que había que amar y orar por quienes nos persiguen. No es fácil, porque el mundo en el que estamos, las películas que vemos constantemente nos están repitiendo: no hay que aborrecer a los que nos hacen daño, es más, hay que tratar de aniquilarlos, hay que tratar de desaparecerlos, hay que odiarlos con todo. Entonces el mensaje de Jesús suena contradictorio, pero tiene sentido. En la medida en que uno es capaz de perdonar, es capaz de liberarse. Hay un pasaje que es muy interesante, que es un poco confuso en ocasiones, o al menos tiene pues una recomendación muy curiosa de parte de Jesús. Se los voy a describir. Dice, cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, les da la siguiente recomendación: cuando entren en un lugar y no los reciban, sacúdanse, quítense las sandalias y sacúdanse hasta el polvo que se les ha pegado en las sandalias. Esto a primera vista pues no dice mucho, pero si lo miramos un poco a mayor profundidad nos damos cuenta de que lo que nos está diciendo Jesús es que no permitamos que se nos pegue.
¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno va, eso le pasa a uno mucho en la costa, que anda en chanclas o en sandalias, y se le mete a uno una piedrita. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Esa piedrita no deja que uno camine bien, que uno esté tranquilo, que uno esté feliz. ¿Qué tiene que hacer uno? Quitarse la sandalia y sacudir. Es lo mismo en la vida. Si no has sido capaz de sacar esa piedrita que tienes en tu corazón, no vas a ser capaz de caminar. Por eso valoremos a aquellos que se exponen, que se hacen cargo de su actitud, de aquellos que ponen el cuerpo y piden perdón cuando se equivocan, con aquellos que se prestan para escuchar lo que tenemos que decirles. Hoy en la sociedad, donde es más fácil esquivar la responsabilidad, donde es más fácil evitar la historia, donde es más fácil echarle la culpa al de afuera, desligándose de todo, ante estas personas lo que uno tiene que sentir es gratitud. Tenemos que construir un presente liberándonos del pasado, de aquellos que en una situación dada nos hizo daño, y para esto hay que saltar algunos obstáculos que la vida nos depara. Se trata de aprender que esos obstáculos no se pasan si antes no se produce un aprendizaje. Muchas veces pensamos que las situaciones difíciles que nos ocurren en la vida, que en los momentos difíciles, las crisis, son castigos de Dios. Lo primero, eso obedece a una caricatura que tenemos todavía de Dios. En ocasiones nos pasan cosas malas y lo primero que pensamos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué no castiga a otros que son más malos que yo? Eso evidencia que todavía tengo un concepto de Dios que no corresponde a la realidad, o al menos que no corresponde al Dios que nos presenta el Evangelio. Cada cosa es un aprendizaje. San Pablo dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Es un principio interesante. Es decir, no todo lo que aparentemente parece malo en tu vida es malo. Puedes sacar cosas buenas cuando uno tiene una mirada distinta, cuando uno tiene una mirada de fe. Hay una anécdota que me encanta de este gran pensador, filósofo, poeta llamado Rabindranath Tagore. Dicen que él siendo niño, él cuenta en su misma autobiografía, siendo niño, él está jugando con algún amiguito y por molestar, por bromear, se le ponen las gafas, los anteojos al amiguito. Y en ese momento se le transforma el mundo. ¿Cuál era la razón? El pequeño Rabindranath había nacido con un defecto, con miopía, pero él ni sus padres se habían percatado de ese defecto. Cuando él se pone las gafas, él empieza a ver claramente las cosas, los colores, las personas. Y él toma ese detalle, ese acontecimiento en su vida que parecería pues insignificante y dice, miren, así es la fe. La fe es como ponerse los anteojos de Dios. Los anteojos de Dios nos permiten ver las cosas con otra mirada. De manera que yo te invitaría a todos los que están aquí, a los que nos están viendo o escuchando, ponte los anteojos de Dios frente a lo que estás viviendo, frente a esa situación económica, frente a esa enfermedad, frente a esa pérdida. Ponte las gafas de Dios, y las gafas de Dios hacen que las cosas se transformen y se miren de otra manera. Las cosas que nos suceden están en nuestra vida para que aprendamos de ellas, porque si no aprendemos, se volverán a repetir. Si hay algo en tu vida que se repite y se repite, es interesante y yo diría imprescindible que te detengas y te preguntes ¿qué tienes que aprender que no has podido aprender? Los obstáculos que no se superan producen enojos y broncas que se estancan en nosotros y no nos permiten continuar de una manera sana con nuestra vida. Cuando hablamos de un duelo, hablamos de la sensación de pérdida de algo o alguien en nuestra vida, pero existen diferencias entre el dolor y el sufrimiento, porque el dolor es el tránsito por un espacio que me genera una sensación de estar herido por dentro. El sufrimiento es quedarse a vivir en ese lugar de dolor y no poder salir de él. Recuerden que hay un pasaje muy famoso, todos lo recordamos, y es la famosa resurrección de Lázaro. Y la palabra clave en ese texto es cuando Jesús le dice,
o pronuncia y dice, Lázaro, sal fuera. Es una invitación que sigue retumbando hoy, 2000 años después. Hoy Jesús nos dice a nosotros, como le dijo a Lázaro hace 2000 años, sal fuera. Yo no te quiero en un sepulcro, no te quiero encerrado en la oscuridad, no te quiero en la putrefacción, no te quiero en el dolor, te quiero feliz. Sal fuera. El dolor en sí es saludable si consideramos que nos permite ver que algo dentro de nosotros nos está causando daño. Es una llamada de atención a la que tendremos que ir para poder sanar. Hoy, yo que trabajo pues con Facultad de Medicina, y es como la crítica que se le hace hoy a la medicina, es que se ha concentrado mucho en quitar el síntoma. Y resulta que el síntoma, como lo afirma Freud, es una tentativa de curación. Voy a poner el ejemplo de la fiebre. La fiebre en sí misma no es una enfermedad, es un síntoma. ¿Y qué está haciendo el organismo? Eleva la temperatura para tratar de matar ese agente patógeno que está invadiendo ese organismo. Lo mismo pasa en nuestra vida, en el tema de salud mental. Hay ciertas situaciones, puede ser que esa tristeza, lo que esté diciendo es un síntoma que está diciendo que algo no está funcionando en tu vida. Lo mismo esa depresión, lo mismo esa ansiedad, qué sé yo, lo mismo esa angustia. De manera que la idea no es simplemente quitar el síntoma, hay que hacer la tarea, hay que ir más allá, hay que buscar qué me está faltando, qué me está pasando. Y es muy factible que lo que me esté faltando es acrecentar mi espiritualidad, encontrar un verdadero sentido a mi vida, porque cuando uno no tiene un sentido en la vida se enferma. La protesta difiere de la queja, difiere de lo que es la queja. Siempre es saludable hablar sobre aquello que no nos gusta. Quejarse es instalarse de manera continua en una protesta. Hay personas que se vuelven expertas en la queja. ¿No les ha pasado? A veces también nosotros caemos en eso. Nos quejamos de todo, del gobierno, del clima, del trabajo, del jefe. Es decir, somos quejumbrosos. Poner límites difiere del hecho de aislarse. Poner límites a alguien y decirle, hasta acá llegaste porque no me gusta lo que haces, difiere del hecho de aislarme de todo y de todos porque no puedo o no sé poner límites para que no me sigan lastimando. Es como si uno dijera, bueno, no me enamoro más de nadie porque la última vez que me enamoré me lastimaron. De alguna manera me aíslo, me preservo para que no me vuelva a suceder lo mismo. La bronca como manifestación de desagrado difiere del enojo. Para dar un ejemplo, es como si me entrara una basura en el ojo. Me enojo, me siento irritado, me siento molesto, no veo con claridad nada, estoy fastidioso y muchas veces terminamos enojándonos con quien no lo merece. Así nos pasa. Nos desquitamos con las personas con las que no deberíamos desquitarnos. Por eso es tan importante sanar. En salud mental es muy importante resolver. Cuando uno no resuelve, y muchas veces nos acostumbramos como a eso, a simplemente echarle tierrita y seguir adelante, eso va a salir por alguna parte. Lo mismo pasa en las parejas. Cuando las parejas no resuelven, a veces por facilismo nos quedamos callados, o simplemente pasamos la página. Eso es lo peor que nos puede pasar. Tenemos que resolver, resolver lo que está pasando, sanarlo. Y cuando digo sanarlo, a veces no es de la noche a la mañana, no es simplemente decirte perdono, sino que hay un proceso que tarda a veces días, semanas, meses, pero ahí está el proceso, no simplemente saltarnos ese proceso. Entonces, y solo entonces, habrá que aprender a poner en palabras esa bronca y decir, esto no me gusta, porque si no lo hago, seguramente esa bronca contenida se transformará en enojo. Voy a ponerles un ejemplo y todos seguro me van a entender. Cuando uno no ha resuelto algo, cuando uno no ha sanado algo, voy a poner el ejemplo de la pareja, llega un momento en que hay una discusión acalorada, inmediatamente yo saco a flote lo que tengo guardado.
Y cuando lo digo y cuando lo saco no sale de la mejor manera, por eso hace tanto daño. Decía Aristóteles, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Muchas veces la bronca contenida me lleva al enojo y ese enojo me genera angustia y cuesta manejarlo. Y esto sucede porque en muchas ocasiones sentimos temor de decir lo que nos pasa por miedo a que nos dejen de querer, de que nos dejen de aceptar, de que el otro no sea quien se enoje con nosotros. Miren, mis amigos, hay una máxima de Jesús que ojalá la hagamos consigna de nuestra vida. Y Jesús dice, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Cuando uno dice una mentira, empieza a poner eslabones, porque dices una mentira y tienes que seguir diciendo otra. Eso sí, hay que tener una memoria de elefante. Muchas veces nos guardamos dentro lo que queremos decir porque pensamos que si lo decimos tal vez lastimemos al otro, cuando en verdad a quien nos lastimamos es a nosotros mismos. A veces preferimos transitar el camino de enojarnos en silencio en vez de hablar o explicar lo que sentimos, o bien aislarnos cuando en realidad sí estamos pagando un precio que no queremos ni debemos pagar. Cuando el enojo se instala, el enojo guardado comienza a doler y nos conduce al rencor, y del rencor pasamos al resentimiento, el cual no tiene salida, porque es como quedarse atrapado en una situación de la que cuesta mucho poder salir. Aquí me detengo para decirles, hay estudios ya al respecto que hablan de que ciertos tipos de cáncer son producidos por falta de perdón. Miren cómo ahí subyace o sobresale lo que somos como integralidad. Si algo no funciona espiritualmente, termina afectándome en mi vida física también. Hay una explicación a la enfermedad que me parece muy interesante y va en esta misma línea. Tradicionalmente, concibiendo pues que somos una dimensión biológica, psicológica y espiritual, tradicionalmente pensamos lo siguiente, pensamos que uno se enferma físicamente, entonces voy a poner el ejemplo del cáncer, que es una de las cosas más fuertes, entonces me da cáncer, y entonces esa enfermedad física lleva a que me enferme psicológicamente, entonces bajan mis emociones, en fin, me enfermo en mi psicología. Y esa enfermedad psicológica lleva a que me enferme espiritualmente, entonces pierdo las ganas de vivir, pierdo el sentido de mi vida, peleo con Dios, en fin, todo lo que significa lo espiritual. Hay una teoría que está cogiendo cada vez más fuerza que dice otra cosa, dice, no, uno primero se enferma espiritualmente, después se enferma psicológicamente y por último se enferma espiritualmente. Si tenemos claro esto, podemos deducir algo. Si quiero sanarme, ¿dónde tengo que comenzar? Por lo espiritual, efectivamente. Entonces no permitamos, miren que el último escalón es lo físico. Cuando ya estás enfermo físicamente, no estás comenzando a enfermarte, ya es como el último escalón. Entonces, repito, tenemos que no llegar hasta allá. Es verdad, es que cuando uno no ha resuelto, cuando tengo odio en el corazón, yo a veces escucho personas que me dicen, no, es que yo cuando veo pasar a esa persona se me revuelve el estómago. Con seguridad que sí, que estás cultivando un cáncer de estómago. O sea, bueno, tiene todo un proceso, entonces gastritis, bueno, hay todo un proceso hasta llegar allá, pero es real, porque todo lo que sentimos espiritualmente también se refleja físicamente. Esa dicotomía, esa separación entre cuerpo y alma o entre lo físico y lo espiritual, eso no es posible en el hombre, a no ser de que nos muramos ya. Recuerdo alguna vez un señor que va a mi despacho, estábamos pues más en son pues como de conversar, no se estaba confesando ni nada, pero me decía, es que miren, yo no tengo remordimiento de haber estado con otra mujer fuera de mi esposa. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque es que yo solamente estuve con ella físicamente, no espiritualmente. Yo pues dame toda la clave pues porque eso no es posible. Todo lo que hagas con tu cuerpo, lo haces con todo tu ser. Esas dicotomías no son posibles, eso es una falacia, es una mentira. Todo lo que haces con tu cuerpo,
Eso es lo que nos ha querido vender el consumismo, el materialismo. A veces, no, es que solamente fue sexo. Es que eso no es posible. Es que tú no puedes separar, esa separación no es posible. Y por eso nos afecta. Y por eso así no queramos, cuando estamos con otra persona sexualmente, lo que hacemos es una simbiosis. Hay un misterio ahí. O sea, yo no solamente estuve sexualmente con ella, sino que me cargué con todo lo que ella tiene espiritualmente. Por eso es tan hermoso la sexualidad del matrimonio. Cuando una pareja logra vivir el matrimonio, no, por eso yo siempre recomiendo a las parejas no minimicen el tema sexual. Si bien no es lo más importante, sí es muy importante. Yo diría, hay 3 elementos fundamentales para que una pareja funcione. Primero, los sentimientos. Segundo, la sexualidad. Y tercero, el entendimiento. Y miren que el entendimiento tiene que ver mucho con lo espiritual. Muchísimo. Y fundamental los 3. No es que uno más que el otro, los 3 son fundamentales. Vamos a continuar. Lo importante entonces no es su ausencia, sino la presencia en mi vida de todo lo que me faltó del otro, de aquello que la otra persona no pudo o no quiso darme. El perdón se construye, se aprende, uno aprende a perdonar, no nace solo, se construye en el día a día hasta que llegue un punto en que no me haga falta que venga el otro a pedirnos perdón. Simplemente se perdona construyendo nuestra propia capacidad de perdonar, porque perdonar es liberador para quien perdona, no para quien recibe nuestro perdón. Habrá entonces que sacar todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, como la confianza, el amor, la compasión, que se va a conducir al perdón para liberarme de todo aquello que me daña y poder seguir adelante. Entonces, como conclusión, para seguir elaborando, miren que cada vez en diferentes momentos de nuestro grupo sacamos nuevamente algunos elementos sobre el perdón, porque es fundamental. Y aquí podemos concluir que el perdón, yo diría que no es como la meta, sino un camino, es una conquista. Y a veces esa conquista no es fácil. No seamos tan facilistas muchas veces decir ya perdoné. No, todos hemos experimentado como una vez le dice al otro ya te perdoné, pero luego vuelven a la memoria, vuelve al recuerdo. Pero es normal. Lo importante es no desfallecer y no desahuciar el perdón. Claro, nos han venido enseñando siempre que perdonar es olvidar. Y ese es el error más grave. Porque no somos una computadora que se le hace Alt, Control, suprimir y se borró. No somos computadoras, ahí está el recuerdo. Y menos mal que no lo somos. Voy a terminar con esta frase que ya me la han escuchado, pero me parece muy apropiada para este grupo y es: perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar el frío del invierno y no temblar o no tiritar porque ha llegado la primavera. Vamos a pasar entonces a este segundo momento de intimidad, de regocijo con el Señor. Y los invito para que le presentemos al Señor aquellos obstáculos que en este momento nos agobian, aquellas cosas que se nos presentan como dolorosas, aquellas piedras en el camino, en tu vida de familia, en tu vida de pareja, en tu vida laboral, y que no las mires como un castigo, sino como una oportunidad. Y no le vamos a pedir esta noche al Señor de manera facilista: Señor, quítame esa piedra del camino, quítame esa montaña. Digámosle, tengamos la valentía de decirle: Señor, dame la fuerza para vencer este obstáculo. Dame el poder, dame las ganas, dame la suficiente fuerza para sobrellevar y pasar al otro lado. Y en este primer instante los invito para que cada uno, desde su intimidad, desde su corazón, haga esa oración, invite al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio, para que en este momento ese Espíritu Santo que nos ha convocado, que nos ha traído hasta aquí, ese Espíritu Santo guíe esta oración.
Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. cuando yo esté angustiado y vacío. Espíritu, ven sobre mí.